qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la fe. Esta mujer era una situación extremadamente vulnerable y delicada. Porque muchas veces nos creemos indignos, ¿verdad? De que Él nos dé a nosotros o nos favorezca haciéndonos un milagro. Vamos a estar hablando primeramente de la fe de Jairo. Yo acepto la sanidad y acepto la solución que me puede dar Dios, pero también acepto la salvación. Que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar dirigiéndonos nuevamente a ustedes en este episodio más que tenemos para compartir. Y traemos un espacio y esperamos y confiamos en el Señor, que su Espíritu Santo pueda dirigir nuestras vidas y pueda trabajar en la suya para que esta palabra que vamos a estar discutiendo este día pues pueda llegar a su corazón y pueda dejar algo especial. Amor, ¿cómo estás? Contento de estar una vez más aquí en mi podcast con todos los que nos están diciendo que están pendientes de que cuando sale el próximo capítulo. Aquí estamos. Es muy bonito, pues esas personas sí les agradecemos, les apreciamos mucho esa inquietud que siempre tienen de preguntarnos. No los hemos visto, estamos pendientes, nos hace falta escucharles y es una bendición del Señor. Así es. Un saludito para todos, para el amigo Alan que nos ha escrito desde Estados Unidos, que siempre está pendiente de cuando nosotros vamos a tirar nuevamente un episodio más. Y es una alegría poderlo saludar también. Y así hay muchas personas aquí en nuestro alrededor que nos han preguntado, nos han dicho y nos animan a seguir adelante y eso nos ayuda porque hemos estado atravesando un tiempito de un poco de dolencias, de enfermedades. Así es. Algunas situaciones que nos han tenido como en pausa, pero aquí estamos con la ayuda de Dios y un tema que nos viene a levantar el ánimo. Así es. Nos viene a levantar la fuerza. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la fe. La fe es un tema espiritual, un tema muy hermoso. Hablar de la fe es muy amplio, pero hoy vamos a tocar algunos puntos específicos nada más. Y yo creo que estamos en un tiempo de tanta descomposición social. Hoy mismo Estados Unidos está viviendo un movimiento interno, pero que afecta a todo el mundo. Y hablamos que gran parte de lo que pasa, pues para bien o para mal, es parte del cumplimiento de las profecías. Y hay mucha gente que está viviendo en incertidumbre, están viviendo bajo la zozobra, están cayendo en ansiedad, en preocupación y es muy normal. Tanto allá como aquí hay muchas familias que están siendo muy vulnerables. Sí, y en medio de esto, pues nosotros queremos dar una chispa de esperanza también. Así es. Hablar un poco acerca de la fe porque muchas veces esta es la que nos mantiene a flote, ¿verdad? La que nos llena el alma, nos llena el corazón y hace que sintamos un poco de alivio, como dice mi esposa, en medio de la convulsión del mundo, de cómo está todo a nivel del globo terráqueo. A nivel general. Así es. Y es que es tan necesario y estos pasajes que vamos a estar viendo hoy en la Biblia, vamos a estar basándonos en el libro de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, está en el capítulo 5, vamos a estar hablando ahí del versículo 21 en adelante hasta como por el 43. Así es. Es episodios tan bonitos y como hablábamos en alguno de los episodios anteriores nosotros, que las historias que nos muestra la Biblia son hasta fantásticas. Así es. Pero nosotros en el recorrer de la vida cristiana, vemos que Dios es tan inmenso, es tan maravilloso y que ha hecho tantas obras grandes y que las sigue haciendo. No solo están escritas en este precioso libro, sino que las hemos visto escritas en nuestro día a día y en las situaciones que nos ha tocado atravesar. Y eso es lo maravilloso. Sí, lo bonito es que esas historias las seguimos viviendo. Como dice usted, están escritas y las vivimos el día a día. Hay muchas cosas que no nos percatamos de eso, pero son las mismas historias que están escritas en la Biblia que nos están sucediendo a nosotros, ¿verdad? Hay momentos en que Dios nos guarda, incluso no nos damos cuenta. Y tal vez no una situación exacta como está escrita en la Biblia, pero si nosotros vamos y después analizamos,
vemos a Dios obrar como lo hizo en estas historias. Así es. Y basados hoy entonces en la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Qué fe, ¿verdad? Es una historia de fe y es una historia de la vida real. Esa sí es una historia de la vida real. Casos de la vida real. Así es. Y muchas personas quizá en algún momento tienden a dudar de la veracidad de este escrito, de estas historias. Pero nosotros que hemos vivido en ese ambiente espiritual, en ese ambiente de fe, nos damos cuenta que lo que narra la Biblia es real porque hemos experimentado tantas cosas que no tenemos duda de que esto es verídico, de que esto sí sucede, de que esto sí sucedió en aquellos tiempos. Y es que Dios es el Dios de lo imposible. Yo siempre manejo un término que es tan real que donde la fe del hombre llega, ahí empieza el mover de Dios. Y es que humanamente muchas veces nos creemos o nos sentimos tan autosuficientes y por eso Dios no actúa. Porque nosotros queremos hacer todo bajo nuestra fuerza y Dios como que nos deja ahí y nos dice, bueno, hacelo. Pero cuando ya, decimos que ya no podemos, es donde Dios dice, así quería verte, para que realmente veas mi mover en tu vida. Ahí es donde yo quiero obrar, dice el Señor. Así es. Sí, y esta historia, justo la historia de la hija de Jairo y de la mujer que tocó el manto de Jesús o la mujer del flujo de sangre, pues nos hace ver cómo obra la fe en nosotros, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos que abrazar la fe para que estas cosas se den justo y como se dieron en ese momento. Hablando de Jairo, que Jairo no era cualquier persona. Jairo era alguien que se dedicaba a dirigir en la sinagoga en aquel momento, era un líder de la sinagoga. Y era de los pocos que habían creído en Jesús, porque cualquiera puede pensar que los que estaban en las sinagogas creían en Jesús, pero no todos. Eran unos pocos los que realmente creían que Jesús era el Hijo de Dios, y Jairo era uno de esos que creía que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces tuvo como esa confianza y dijo, si yo creo, me puedo acercar a él y le puedo pedir que me haga un favor. Y es cuando llega, dice, y se postró delante de Jesús y le dijo, Jesús, ayúdame porque mi hija está grave en mi casa y quiero que vayas y pongas tu mano sobre ella para que ella sane. Y viendo la historia, vemos en Jairo una fe de acción. Porque Jairo, Jesús iba en medio de la multitud y con la multitud iba atravesando lugares. Dice que predicaba en el agua, en barcas, y la gente lo seguía y las multitudes cada vez se iban sumando porque no solo, aparte que escuchaban lo que Jesús hacía, querían ver y muchos querían recibir ese milagro. Y en esta historia vemos esas dos acciones de fe y vamos a estar hablando primeramente de la fe de Jairo, donde él, a pesar de ser un hombre de poder, un hombre con una clase social un poco alta en la sociedad en que se desempeñaban. Sí, era un maestro de la ley prácticamente, porque él enseñaba en la sinagoga. Era un maestro de la ley. Y él fue a buscar a Jesús, porque creía en que Jesús podía hacer algo por su hija que estaba enferma. Y algo bien importante ahí, que tuvo la confianza de acercarse a Jesús. No se avergonzó. Así es, y muchas personas tienen ese problema, que no tienen la confianza de acercarse a Jesús. ¿Por qué no hay confianza muchas veces de acercarnos a Jesús y pedirle? Porque muchas veces nos creemos indignos, ¿verdad? De que Él nos dé a nosotros o nos favorezca haciéndonos un milagro o escuchando nuestras peticiones. Jairo dijo, yo creo en Él, y si yo creo en Él, tengo el derecho o me siento en la capacidad de ir, y aunque me toque postrarme y arrodillarme y pedirle de por favor, él nos demuestra una forma de pedir a Jesús que es una forma con reverencia, porque él va y se postra delante de Jesús. Jairo va y le pide a Jesús y le dice, yo necesito, y le ruega, le dice, yo te ruego, yo necesito que me hagas el favor y que vayas y que sanes a mi hija. Y eso
pues a nosotros nos da aliento porque nos enseña que nosotros podemos ir y postrarnos. Tal vez no tenemos a Jesús enfrente de nosotros físicamente, pero sabemos que Él está con nosotros. Dice que nos envió su Espíritu Santo también como consolador para que nos acompañe, pero Jesús dice, yo voy a servir de intercesor entre el Padre y vosotros. Amén. Entonces nosotros podemos ir a la presencia de Dios y pedir a Jesús que sea nuestro intermediario para poder nosotros obtener aquello que necesitamos. Y es que Jesús fue claro cuando antes de ser crucificado hablaba con sus discípulos y les dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos. Les mandaré un consolador y yo rogaré al Padre por vosotros. Entonces tenemos esa línea donde el Espíritu Santo está a nuestro lado para consolarnos, para animarnos, para corregirnos. Así es. Y tenemos a Jesús que está a la diestra del Padre y que Él puede llevar nuestras necesidades, porque Él se hizo carne como nosotros, Él conoce todas nuestras cargas, lo que es vivir en esta tierra, porque Dios fue tan perfecto que para poder darnos una solución, Él quiso que Jesús viviera en carne propia lo que era estar en este mundo. Así es, y algo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque Dios es uno y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No podemos decir otra cosa, sino que la Biblia es clara y lo dice y así lo creemos. Y podemos acercarnos a pedir a Jesús, pero fíjese que a mí me gusta esta historia, me encanta ir a lo largo de la historia buscando las cosas que me cuenta la historia. Dice que Jairo le dice, mi hija está gravemente enferma, ven y ponle tus manos para que se recupere, para que cobre su salud nuevamente. Y ella vivirá, le dice Jairo. Él sabía que era una enfermedad de muerte y él sabía que su hija estaba en grave peligro. Quizá había probado con algunos médicos hacer algo para salvarla, pero ya no había esperanza y él por eso le dice gravemente enferma y ven y tócala y ella recobrará la salud. Y Jesús dice que fue con él. Eso nos cuenta la historia. Si usted quiere, puede buscarlo en su Biblia, en Marcos capítulo 5, versículo 21, 22 en adelante. Y dice que Jesús fue con él y lo seguía la gran multitud de tal manera que lo apretaban. Pero vea qué bonito, cómo Jesús escuchó y atendió a Jairo que se postró delante de él. Sí, y es que la forma en que las personas llegaban a Jesús era algo decisivo para que Jesús obrara. Y así en todos los evangelios podemos ver situaciones de personas que se acercaron a Jesús. Algunos gritaban, otros estaban solo echados a la orilla del camino esperando que Jesús tuviera compasión de ellos. Pero en la acción de Jairo podemos ver que él se movió. Él vino de la ciudad y de donde él vivía a buscar a Jesús al camino donde él iba. Él tuvo esa capacidad de moverse, de accionar. Y muchas veces eso es lo que necesitamos nosotros. Creer, pero también accionar. Ir y arrodillarnos. El simple hecho de levantarnos y caer de rodillas y empezar a clamar a Dios es una acción. ¿Y cuánto cuesta? Porque generalmente vamos agarrándonos lo que nos dicen. Jesús nos escucha en todo lugar y usted puede orar sentado, acostado, caminando. Y muchas veces nos vamos haciendo un poco haraganes a poder arrodillarnos. Sí. Y qué importante es poder venir delante de la presencia del Señor con esa reverencia y con esa súplica y con esa humillación, pidiéndole a Él misericordia en la situación que estamos necesitando. Así es. Y bueno, el desarrollo de la historia a mí me gusta cómo se da porque es una narrativa donde nos cuenta dos situaciones, ¿verdad? Que son específicas. Y luego viene una más, pero nosotros queremos hablar de estas dos situaciones, porque dice que mientras Jesús caminaba, la multitud lo seguía y lo apretaban. Y mientras caminaba, dice que había una mujer que tenía muchos años. 12 años. La Biblia habla de 12 años
que había visitado muchos médicos, ya había acabado todo su dinero buscando que quien le sanara, quien le diera una respuesta a su necesidad, y no había obtenido ninguna respuesta positiva. Cada vez estaba peor, cada vez estaba más enferma, y era un flujo de sangre el que tenía. Y esto es bien interesante cuando nosotros nos damos cuenta qué significa el flujo de sangre en el Antiguo Testamento o en el contexto donde esta mujer estaba presentándose a buscar un milagro. Y es que según el contexto histórico, una mujer que estaba en su periodo menstrual no podía, era alguien como indigno. Y no digamos una mujer que por 12 años estaba en continuo y no era un flujo normal, tenía que ser algo ya que ella había buscado forma de visitar a los médicos, se había gastado todo y era algo que no tenía control. Y yo me pongo en el contexto de mujer. Qué difícil debió ser. Me imagino que hasta su propio marido la había dejado, porque ¿quién iba a querer vivir con una mujer en esta condición? Aparte que era impura. Inmunda, dice Era la Biblia, inmunda, ¿verdad? tenía que aislarse en su casa. El olor podemos imaginar que despedía, porque en aquellos lugares el agua era algo escaso. La higiene no es como puede ser en este tiempo. Los productos higiénicos que hoy tenemos no era algo que se encontraba. Y si nosotros nos vamos a profundizar en cómo podía verse y estar esta mujer, era una situación extremadamente vulnerable y delicada. Y la ley les prohibía salir al público, la ley les prohibía tocar a otras personas, porque si tocaban a otra persona, esa persona se convertía en inmunda igual que ellas y tenía que aislarse cierto tiempo para purificarse, ¿verdad? Entonces, esta era la situación que vivía esa mujer con el flujo de sangre. Y en este camino hacia donde Jesús se dirigía, se dan estas dos situaciones que nos marcan tanto la fe de estas personas. Esa mujer que dice que ella, bueno, Jairo pedía y le decía a Jesús, ven a mi casa y pon tus manos sobre mi hija. Esta mujer no podía hacer eso. No podía hacerlo porque las condiciones personales, las condiciones emocionales de ella debía estar totalmente destruida y sintiéndose que ella no merecía. Y si la veían, no la iban a dejar acercarse a Jesús, ¿verdad? Entonces yo me imagino que esta mujer como pudo se asió, y dentro de ella dice que sintió y dijo, si tan solo yo tocara el borde. Ella no dijo ni si lo abrazo, ni si lo toco de la espalda, ni si me ve, sino que ella dice que dijo, si tan solo yo tocara el borde de su manto, entonces yo puedo ser sana. Y esa enorme fe también es una fe de acción, porque ella salió de donde estaba contra todo lo que tenía y fue en busca de Jesús. Y mire qué importante es esto, porque hay mucha gente que están cerca de Jesús, van a una iglesia, se congregan en una iglesia, pero no tienen esa fe y esa capacidad de, vamos a decirlo de esta manera, de arrebatar un milagro como lo arrebató esta mujer. Porque cuando Jesús va caminando, del versículo 25 en adelante, dice que esta mujer cuenta cómo era el problema de la mujer, y luego dice que de repente va y se mete debajo de las personas y toca el borde del manto de Jesús. Lo logró. Y cuando Jesús sintió que alguien la tocó con intención, que lo tocó a él con intención, fe tan fuerte, sintió que algo salió de él y se paró y dijo, ¿quién me tocó? Alguien me ha tocado. Y los discípulos y los que le rodeaban se extrañaron y dijeron, bueno, ¿y Jesús está loco qué? Porque la multitud lo aprieta, lo empujan y lo rozan. Se lo dijeron a Jesús, maestro, la multitud te aprieta. ¿Y por qué dices quién me ha tocado? Entonces Jesús les explica, es que alguien me tocó, pero me tocó con intención, porque poder salió de mí. Qué maravilloso. Imagínense qué hermoso qué eso. Qué poderoso ese momento donde el poder de Jesús llegaba hasta esos niveles, de que su ropa podía ser emanaban el poder de Dios y la gracia que había en él. Y entonces Jesús viene y dice, ¿quién me ha tocado? La mujer dice que apenada, pero a la vez me imagino que alegre, porque al tocar ella sintió como el poder llenó todo su cuerpo, todo su ser, y cómo se tancó la sangre.
Inmediatamente dice que fue sana y el flujo se detuvo. Entonces Jesús le dijo, bueno, mujer, tu fe te ha salvado. Eres libre del azote, le dijo. Eres libre de este azote y la despachó. La despachó y aquella mujer se fue con un milagro, pero porque hizo algo que no era muy común que lo hiciera cualquiera. Se atrevió a hacer lo que quizás nadie más pensó en hacer. Arrastrarse por el suelo y solo tocar el manto de Jesús y recibir el milagro. Sí, y yo me imagino que ella obviamente tenía que estar pálida, débil, demacrada, y en ese momento que el poder de Dios a través de Jesús y el poder de Jesús entró en su vida, fue como una transfusión de vida. Me imagino que recobró fuerzas, que tuvo hasta el valor de ir y postrársele a Jesús y decirle, fui yo, maestro, que te toqué. Así es. Mire cómo se da esta situación, ¿verdad? Jesús va por una petición que le ha hecho Jairo y va en camino a la casa de Jairo. Voluntariamente él accede a ir y sanar a la hija de Jairo. Pero mientras va, alguien arrebata un milagro sin pedirlo. Solamente llega y lo toma. Por su fe. Por fe, por fe. Entonces, la situación es que nosotros queremos que usted entienda que en un mundo lleno de tanta convulsión como estamos en este momento, el poder de Dios no es diferente, no ha cambiado, no han cesado los milagros, siguen sucediendo cosas sorprendentes. Lo imposible es lo que Dios hace, en eso es experto Él. Lo posible lo hacemos nosotros, pero lo imposible lo hace Él. Y en estas historias nos narra de cómo se da lo imposible, a través de la fe genuina, de una fe que, bueno, hace que traspasemos los límites, ¿verdad? Que perdamos la vergüenza. Esta fe hace que nosotros, esta mujer me imagino yo que hasta se disfrazó, se tapó toda para que no la reconocieran y poder meterse entre la multitud y tocar a Jesús. Entonces es una fe que nos hace creativos también a nosotros, sí. Conforme a la necesidad, así debe ser la creatividad y la forma en que vamos a ir a Jesús, a arrebatar nuestro milagro y a obtener de Él, y no buscar solo un milagro creativo, un milagro físico, sino que en el correr de las historias de Jesús vemos que Él, aparte de sanar el cuerpo, les decía, vete y no peques más. Esa es una forma que muchas veces queremos quizá recibir de Dios los favores, pero no queremos comprometernos con Él. No queremos recibir la salvación. ¿Y hay que pagar el precio y mantenerlo. Exacto, porque digo que mucha gente no quiere recibir la salvación. Dije no queremos, no, yo sí quiero. Porque mucha gente no quiere recibir la salvación, porque la salvación conlleva compromisos, como usted lo está diciendo, ¿verdad? Entonces dice, no quiero la salvación, o sea, no quiero los compromisos. Pero Jesús a todos los que sanaba, los despachaba diciéndole, tu fe te ha salvado. O sea, les regalaba salvación. Y le decía a los que les regalaba la salvación, vete. Y no peques más. Y no peques más. Y esto es algo que también nos lleva a un punto que se da hoy en día, que hay muchos creyendo que la salvación es algo que se recibe y no se puede perder. Y hay tantos pasajes bíblicos donde nos manda a que debemos cuidar esta salvación tan grande que se nos ha dado. Y la salvación, pues, es producto de la fe. Por fe somos salvos. Por fe de creer en que Jesús es el Hijo de Dios y vino al mundo con el único propósito de traer salvación y apartarnos de la condenación del pecado. Y eso es bien importante. La fe es un fruto del Espíritu, según nos dice la Biblia, y que con el tiempo y el esfuerzo y el proceso que vayamos viviendo en una vida cristiana y conociendo más de Jesús, estudiando su palabra, es como un músculo del cuerpo, un músculo de nuestra vida espiritual que se va a fortalecer y va a producir en nosotros cambios grandes y en los que nos rodean y en todas las situaciones que están a nuestro alrededor. La fe es un fruto del Espíritu. Usted mencionaba algo que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre en el libro de la vida.
Oiga lo que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, aquí nos da la connotación de que el nombre puede ser borrado del libro de la vida después de haber sido escrito. O sea, que la salvación la podemos perder por lo que usted decía, por un descuido, por no accionar la fe y por no crecer y por no aceptar los compromisos que conlleva la salvación. Entonces, está claro, ¿verdad? Y esta es una de las cosas que sucedía. Pero bueno, regresemos a la historia de Jairo y de la mujer que tocó el manto de Jesús. Viendo esto, yo sigo leyendo la historia y me doy cuenta que cuando Jairo va caminando después de que sucede el milagro de la mujer del flujo de sangre, Jairo sigue caminando con Jesús para su casa. Pero dice que mientras van caminando llega un sirviente, un criado de los de Jairo, y que le dijo, Jairo, ya no molestes más al maestro, Tu hija ha porque muerto. tu hija ha muerto. Qué montón de emociones se vivían en ese momento, ¿verdad? Y estas son algunas que nos deja escritas la Biblia, pero cuántas cosas no se daban en ese correr de Jesús en esta tierra. ¿Qué cree que pudo haber sentido Jairo cuando le dijeron, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro? Tuvo que haberse derrumbado como cualquier padre y prácticamente estaba a un paso de obtener su milagro porque Jesús iba hacia su casa, no le dijo no voy a ir. Sí, me imagino que ha de haber pensado, y yo ya traía a Jesús para que la sanara, pero ya murió. Pero era para que algo más maravilloso ocurriera. Eso es bien importante, reconocer de que cuando las cosas se ponen más difíciles es cuando Dios mayormente se manifiesta o se manifiesta de mejor manera, ¿verdad? Porque para muchos era posible que Jesús sanara a la hija de Jairo, pero cuando muere y dicen, ¿y ahora? ¿Ya muerta? ¿Cómo la va a sanar? Ya es difícil o es imposible que la resucite. Pero Jesús le dice a Jairo, Jairo, cálmese, que su hija no ha muerto, duerme. Y siguen caminando. O sea que a nosotros se nos presentan situaciones de esa manera muchas veces, que cuando estamos pidiendo un milagro a Jesús, parece que llega algo y que nos dice, estabas pidiendo un milagro y ese milagro ya no puede pasar. Entonces nosotros debemos de cambiar y decir, no puede pasar ese milagro, pero puede suceder algo más grande todavía, como lo que le sucedió a Jairo. Va a hacer que muchas personas estén, digamos, pidiendo por, hablemos de alguien que está en una cárcel y que no lo habían condenado y le estaba pidiendo a Dios el milagro de que no lo condenaran, y al final vinieron al juicio y lo condenaron y le dieron 40 años de prisión. Y puede decir, yo le estaba pidiendo un milagro al Señor y yo había creído en el Señor. Yo lo que podría decirle es, siga creyendo, porque lo que puede pasar es que se anulen esos 40 años y usted salga libre de la cárcel, por decirlo de esta manera. Entonces, cuando las cosas se ponen más críticas, es cuando Dios manifiesta el poder más grande todavía. Amén. Y lo vemos cuando Jesús dice que llegó a la casa de Jairo y la gente pues estaba llorando, estaba triste porque se había dado una muerte. Y Jesús les dijo, ella solo duerme. Y si nos vamos a la parte humana, ella sí había muerto. Pero como Jesús incluso en otras ocasiones, él cuando Lázaro, él dijo, y los que le rodeaban dijeron, sí, duerme y resucitará en el día. Eso lo sabemos, que eso va a haber un día que va a sabemos. resucitar. Sí. Cuando él les dijo que dormía, y en este caso lo mismo, pues se rieron, dice, incluso de Jesús, porque él dijo que que solo dormía y que iba a despertar. Entonces, era un momento de bastante conmoción en ese lugar, porque sabemos que en los lugares cuando hay un enfermo, y más si está en lecho de muerte, pues hay familia, hay conocidos, hay personas que se acercan. Y la casa estaba llena de personas ya corriéndose la noticia que la hija de Jairo había muerto. Sí, me imagino que llegaron familiares, los servidores, los criados estaban ahí listos, preparando ya el velatorio. Cuando Jesús entra, dice, sáquenlos a todos, solo déjenme
a Simón, aquí conmigo. Y salieron todos y lo dejaron a él. De repente Jesús A solamente, Jacobo también, ajá, dice, solo se acercó y le dio la mano y dijo unas palabras en hebreo. en hebreo y la niña se levantó. Y cuando se levantó dijo, denle de comer. Tengo hambre, dijo la Para niña. que vean que es cierto, que estaba dormida y mientras dormía sintió hambre, sintió hambre. Vea qué bonito es reconocer de que Jesús a nosotros nos enseña que para Él nada es imposible y que Él tiene la potestad incluso sobre la muerte. Totalmente, porque él fue el primero que la venció cuando resucitó al tercer día. Así es. Aquí hay mucho para que podamos compartir, ¿verdad? Porque usted está en un mundo igual a esos episodios que se están describiendo a través de la Biblia. Usted y yo estamos en un mundo donde sufrimos enfermedades, donde hay enfermedades incurables, donde hay gente a nuestro alrededor que no creen que podamos obtener un milagro y hay mucha gente que es incrédula en ese aspecto, ¿verdad? Nosotros vivimos una situación eh, increíble para mucha gente como familia. Me recuerdo yo, hace un tiempo, mi esposa se recuerda más de la fecha, es mucho mejor ella para recordar fechas, pero su papá, mi suegro, estaba enfermo hace un año, grave, grave, y los médicos dijeron ya no podemos hacer nada por él. Lo desahuciaron y dijeron lo único que podemos es tenerlo aquí para mientras él se va, o sea, mientras él se muere. Y tiene que estar recibiendo un medicamento que no lo venden en la farmacia, sino que solo lo puede proveer el hospital porque es un medicamento de uso hospitalario, ¿verdad? Es el riesgo que lo usen en casas o en lugares privados así. Entonces, al final, dentro de un debate, muchas lágrimas, dolor y tantas cosas, la familia decidió firmar una carta o un documento donde eximían de cualquier responsabilidad al hospital y que lo entregara. Y cuando los Él médicos mismo pidió que quería la alta médica, ya consciente de que no había nada que hacer y que él venía a morir a la casa. Así es, y tocó a los familiares, en el caso de ustedes, firmar esa nota para que los médicos dieran el permiso de traerlo y quedaran eximidos ellos de cualquier negligencia médica. Pero qué situación esta. Yo me recuerdo cómo estaba de tensa toda la situación y los médicos dijeron, el medicamento que lleva solo le va a durar para llegar a San Marcos. Él va a llegar vivo a San Marcos, pero una vez se termine el medicamento y le quitemos el oxígeno, él se va a morir. Yo me recuerdo de que entró aquí a nuestra casa y cuando venía en la camilla, él venía que no podía ni abrir los ojos, sí respiraba y sí hablaba, pero no tenía ni fuerzas para abrir sus ojos. Lo entramos a la habitación que habíamos preparado para tenerlo y de repente se acabó el oxígeno y se acabó el medicamento. Y él se quedó sin respirar por varios minutos. Sí, pasó prácticamente el proceso de muerte en ese momento. Murió, no tenía pulso, se empezó a poner helado y de repente estábamos ahí y no me va a dar pena decirlo, pero yo lo despedí, yo dije, es que ya lo habíamos hecho. Don Jere, gracias por el tiempo que pudimos compartir. Y entró un pastor, irrumpió y dijo, no es posible, y aquí vamos a reprender todo espíritu de muerte, y comenzó a orar, y comenzó a clamar, y comenzó a declarar vida, y comenzó a imponer sus manos, y de repente es que como a los 5 minutos comenzó nuevamente a reanimarse. Y aquel diagnóstico de muerte que habían dado los médicos se convirtió en un instante en un diagnóstico de vida. Y es algo milagroso que quienes lo vieron, quienes conocieron el diagnóstico, los mismos médicos,
son conscientes que él ya no tenía médicamente salvación. La oportunidad de vida, ¿sí? Y que solo Dios lo pudo hacer, y es tan maravilloso cuando nosotros podemos ver esos milagros que los vemos escritos en su palabra, los vemos ya plasmados y ejecutados en nuestra vida o en la vida de un familiar o de un ser querido. Es algo tan maravilloso que cómo nosotros dudar del poder de Dios y de las maravillas que Él hizo en aquellos años, porque las vemos hoy día. Y cualquiera van a preguntar porque van a decir, pero no nos cuentan toda la historia. Bueno, voy a aterrizarles la historia y el testimonio que nosotros vivimos, que es nuestro testimonio. Don Jeremías comenzó, así se llama mi suegro, ¿verdad? El padre de mi esposa. Don Jeremías comenzó a recuperarse poco a poco y él estaba preocupado porque no sentía los pies y no podía mover los dedos de los pies, y empezamos a orar y empezamos a decir, si Dios hizo el milagro de dejarlo, Dios va a hacer el milagro de darle movilidad nuevamente a sus partes, a sus órganos, extremidades. Y empezamos a orar y empezamos a decirle, don Jere, tenga fe que Dios hizo un milagro en su vida y Dios perfecciona las cosas poco a poco, porque Dios así hace. Y me recuerdo yo que comenzamos a orar y él comenzó a orar. Después de eso comenzó a pedirle a Dios y comenzó a pedir que le sobáramos y le ungiéramos los pies con unos aceites especiales. Y de repente fue que inventamos buscarle terapia. Nos decían que ya no iba a caminar. Y al sol de hoy, en este momento, don Jeremías anda con un bordoncito, pero camina. Y no necesita el bordón, él lo deja y se le olvida. Y más bien con el paso del tiempo, ya hace un año, 16 de febrero, que inició ese proceso, duró 22 días, que fue lo más duro y lo más difícil que pudimos atravesar como familia. Y un año ya prácticamente que va a ser estos días, él está mucho más fuerte, que en vez de ir en decadencia después de todo el proceso que tuvo, él está hoy más fuerte y acabamos de celebrar sus 89 años para la gloria del Señor. Y es en medio de tantos un milagro que podemos verlo, podemos escucharlo y podemos tenerlo y testificar de las maravillas del Señor. Tanto que nosotros estábamos preparados y la familia había comprado todo lo que se iba a necesitar para el velatorio, se había arreglado el lugar donde se iba a velar, y él hoy se da cuenta de que eso sucedió y nos reíamos porque prácticamente en 2 de sus cumpleaños ya, sí, ¿verdad? Sí, 2 de sus cumpleaños. No, fue para el Día del Padre. Para el Día del Padre y para el cumpleaños ocupamos algunas de las cosas que eran para el velatorio, las ocupamos para celebrar. Entonces eso es grandioso, a mí me emociona poder contar y poder decirles, tengan fe, tengan esperanza y no dejen de creer, no dejen de pedir. Clamen a Dios, pero háganlo con todo el corazón, porque Dios sí responde, porque Dios sí existe y Dios sigue ofreciéndonos milagros. Nosotros tenemos los testimonios de los médicos que dijeron ya no va a vivir, ya no tiene opción de vida, él va a morir, ya resígnense. Pero Dios dijo no. Él no va a morir, le vamos a dar otra oportunidad y ustedes van a tener un tiempo más para disfrutarlo. Y creo que ha sido grandioso poder disfrutar cada momento con él, ¿verdad? Sí, ha sido maravilloso. Y yo recuerdo que preparamos un cuarto para que él viviera con nosotros después de ese proceso de salud. Y cuando se dio este tema de que había que traerlo, a mí me entró algo tan horrible y yo dije, no, yo no doy mi casa para que venga a morir. Nosotros preparamos nuestra casa para que él viva y fue algo así de fe, de como de aquella que me entró, de no aceptar que él iba a morir a pesar de que ya lo habíamos entregado, pero Dios en su infinita misericordia cambió todo ese diagnóstico negativo y el traer este testimonio rápidamente al recuerdo, pues es para motivarle a usted a que, y para nosotros mismos poder activar nuevamente nuestra fe. La fe es algo que está dentro de nosotros,
y que es básica para que podamos llegar a Dios, para que podamos llegar a Jesús. Y que usted, independientemente de la necesidad que tenga económica, de salud, restitución familiar, educativa, cualquier necesidad que usted tenga donde nos está viendo, que pueda creer que hay alguien que está a una palabra y a una acción de usted y dispuesto para poder resolverle conforme a su voluntad esa situación que usted tanto está necesitando. Así es. Y si usted siente que en algún momento no es suficiente su oración para poder accesar a un milagro y buscar un milagro, pues el mismo Jesús dejó líderes y estableció una iglesia, ¿verdad? Que la iglesia somos todos, pero dentro de la iglesia Él entregó dones y ministerios, ¿verdad? Y hay muchas personas que tienen el don de sanidad, y hay muchas personas que tienen esta bendición de ser usadas por Dios en la sanidad. Hay muchos pastores que tienen la potestad de orar y de que Dios les escuche y poder que ayudar también a conectarse a otros para obtener un milagro y la salvación. Entonces, usted puede buscar a alguien, usted puede ir y pues expresar qué es lo que usted necesita para que alguien más ayude a interceder. La Biblia nos manda a interceder, incluso se enseña a las iglesias, a la iglesia primitiva, que el que esté enfermo busque a los ancianos de la iglesia para que los ancianos de la iglesia lo unjan con aceite, oren por él y el enfermo pueda recibir sanidad, ¿verdad? Entonces usted puede buscar, no se quede encerrado, no diga es que no hay quien, usted puede buscar. Jairo buscó, ¿verdad? La mujer con el flujo de sangre buscó a Jesús y quizás no lo tengamos en físico a Jesús, pero sí Él ha depositado los dones y ministerios en muchas personas que son usadas por Él para poder traer y hacer este tipo de ministerio en los que necesitan. Y en ese tiempo, pues Jesús no había sido transformado en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorificado, donde tenía que Él estar presente o declarar la palabra, como vemos también la historia del centurión, que en otro tiempo podemos hablar de ella, donde Él le dijo, eres un Dios de autoridad, y solo di la palabra y mi siervo será sano. En ese tiempo, pues Jesús tenía que dar la palabra o tocar o decir el milagro. Y hoy en día aún está más fácil porque Jesús es omnisciente, omnipresente, es todopoderoso y Él no hay nada que lo detenga. Puede hacer un milagro a alguien que esté en China, como inmediatamente puede hacerlo a alguien que esté acá en Honduras, que esté en Estados Unidos. Todo va en base a la fe y al deseo que con esa convicción vengamos delante del Señor y le pidamos y confiemos de que Él es capaz. Y muchas veces se juzga que las personas van a la iglesia por necesidad, pero es ahí donde si usted siente que ya agotó recursos, busque una iglesia, venga, hable con su pastor, hable con un líder de confianza y dígale, yo necesito que oren por mí. Yo creo que si yo estuviera enfermo en una situación difícil, a mí no me interesaría que digan que yo me acerqué por necesidad. Yo acepto la sanidad y acepto la solución que me puede dar Dios, pero también acepto la salvación. Y eso es lo que pedimos, que las personas acepten la salvación también que se les ofrece. Sí, porque al final el cuerpo es materia y nadie vamos a ser eternos en esta tierra. Podemos vivir testimonios, como estamos hablando de mi papá, que ya lleva 1 año de vida, que prácticamente volvió a nacer, pero tarde o temprano es materia el cuerpo y va a morir. Lo que sí nos debe preocupar aún más es nuestra alma, que es la que va o a muerte eterna o a salvación eterna, y es por la que Jesús vino al mundo, para evitar que esa condenación eterna llegue a nosotros. Y motivamos a todos los que han recibido un milagro y no han querido comprometerse, que se comprometan con Dios, que reciban la salvación, que lo acepten en su corazón como su único y suficiente Salvador, porque
es necesario comprometernos con Él para poder tener lo más importante de que es lo que usted hablaba, la salvación, la vida eterna. Sí, porque en San Juan dice que Dios no envió a Jesús al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Y Jesús en ningún momento va a rechazar a nadie, independientemente de lo que haya hecho, de la vida que esté viviendo. Él nunca le va a rechazar si usted le busca y le busca de corazón. Él va a estar a su disposición y solo es de que usted abra su corazón, que crea en que Jesús tiene el poder para hacerlo y que es el Salvador de cada uno de nosotros, que así como nosotros le hemos recibido y hemos gozado de sus bendiciones y estamos esforzándonos cada día por mantener esa vida grata delante de Él y que aunque fallemos, venimos nuevamente pidiéndole perdón. Y Él tiene misericordia de nosotros, así Él va a tener de usted. Y solo es de que usted reconozca y tome esa salvación y ese poder de Dios que ha sido dado a través de Jesús. Y nosotros hoy queremos hacerle la invitación, el llamamiento, la sugerencia o como usted quiera llamarlo, a que entregue su vida completa a Cristo. No le entregue solo sus problemas, entréguele toda su vida completa, entréguele Amén. sus deseos, entréguele sus pensamientos, entréguele sus emociones para que Él lo obre completamente en su vida. Amén. Y hoy podemos orar. Si usted tiene una necesidad, si usted necesita un milagro, nosotros podemos orar con usted, ¿verdad? Para que usted también eleve esa petición delante de Dios y pueda obtener el milagro que usted necesita. Amén. Yo le aseguro que si usted en este momento pone una palabra de petición delante de Dios, Dios lo va a escuchar y usted va a recibir un milagro, pero Amén. reciba también el milagro de la salvación. Amén. Hoy vamos a orar para cerrar este podcast y me gustaría que usted lo haga con nosotros. Si llegó hasta este punto es por algo. Amén. Porque Dios tiene preparado algo especial en este momento para usted. Si está escuchando este podcast hasta este momento, es porque Dios le estaba preparando algo especial. Amén. Y que su Espíritu Santo, que es el que es nuestro consolador, es nuestra fuerza, pueda llegar en este momento a su vida y pueda redarguirle y convencerle de pecado, de la necesidad que usted tiene y pueda abrazarle con sus brazos de amor y misericordia. Así es. Vamos a orar. Amén. Oramos. Amante y buen Señor Dios que Jesús, estás que en los ahorita cielos, seguro en esta hora, estás. Padre Santo. Reconocemos que tú eres el mismo de ayer, el mismo de hoy, y serás el mismo por los siglos. Reconocemos tu gran poder. Reconocemos, Señor amado, que estás sobre todas las cosas, que eres omnisciente, que estás en cualquier lugar, que eres omnipresente, Señor amado, que tú sientes el dolor de las personas, pero también que eres omnipotente y todo lo puedes hacer. Señor, quizá a través de estos medios, Señor, donde puede llegar, Señor, este mensaje, este podcast, haya mucha gente necesitada. Quizá haya alguien que necesite un milagro, Señor, fuerte, uno de esos que los médicos han dicho ya no hay esperanza. Pero tú eres, Señor, la esperanza del mundo, porque tú viniste a este mundo para salvar, Señor. Tú viniste a dar vida y dice tu palabra que para que la tengamos en abundancia. Eso es lo que tú dices, que viniste a traer vida en abundancia. Así que ahora yo clamo por aquel que necesita un milagro en su cuerpo. Señor, ese tipo de milagro creativo que tú puedes hacer en su vida. Esa persona que está pidiendo con fe ahora, que está creyendo que tú vas a responder, Padre, yo espero que reciba ese milagro. Porque tú eres poderoso, porque tú eres grande, fuerte, Señor amado. Tú eres el Dios de milagros. Que tu Espíritu Santo se pose sobre esa vida el día de hoy. Que tu Espíritu Santo llene esa vida hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, recorra ese cuerpo y pueda restaurar la salud. Trae salvación, Padre Santo. Que los que están hoy pidiendo un milagro también reciban el milagro de la salvación y que esa fe no solamente les dé sanidad, sino que les dé salvación, que puedan ser salvos, que te reconozcan a ti como su único y suficiente Salvador.
Señor, gracias te damos este precioso momento por permitirnos estar hablando de tu palabra y traer, Señor, un grano de fe a aquellos que están con nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, en tus manos dejamos a todos aquellos que están con nosotros a través de este podcast. En tus manos quedamos nosotros y pedimos que sigas obrando en nuestras vidas y en la vida de aquellos que se conectan siempre a través de este espacio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, ha sido algo especial. Yo he estado contento. Amén. Definitivamente he estado contento hoy. Emocionado. Yo me emociono cuando hablamos de estos temas. Yo así soy muy emocionado y espero de que ustedes también se hayan emocionado y hayan entendido el mensaje de hoy, que la fe es importante y es importante activarla. Amén. Ha sido un enorme placer. Ya pues el calor empieza a sentirse. Estamos sudando y gracias al Señor por este tiempo. Le invitamos a que siga esperando, que nos disculpe si de repente ahí en el día que hemos programado no sale un episodio, pues vamos a estar en el transcurso de los días posteriores haciéndolo, y gracias por permanecer siempre pendiente y que la gracia y el favor de Dios sean sobre su vida. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones para todos.